Estamos listos entonces para entrar ya en esta jornada de lectura, continuar con estas lecturas bíblicas que están siendo de mucha ayuda y de mucha bendición. Recuerden que estamos en el libro de Hechos de los Apóstoles y está siendo un viaje bastante interesante poder ver el inicio de los tiempos de la iglesia, ver cómo la iglesia se manifestaba al principio, cómo la iglesia comenzó sus primeros pasos, por decirlo de alguna manera. Entre tanto, el Señor regresaba y dicho fue bien claro, la iglesia que el Señor estableció, y ver cómo se fue manifestando, ver cómo la iglesia creció, ver cómo la iglesia se empezó a manifestar, ver cómo se levantó toda la oposición y ver también cómo fue esparcida a través de la persecución, fue esparcida hasta los confines de la tierra. Estamos ya en el capítulo 10, el último encuentro que tuvimos fue en el capítulo 9, cuando hablamos de la conversión del apóstol Pablo, que era un Saulo, un hombre muy usado por las tinieblas para dañar, un hombre muy usado por las tinieblas para eh, atemorizar las iglesias, y cómo, teniendo un encuentro directo con Jesús, su vida fue transformada. Amén. Vimos como algunos aún le tenían miedo, vimos como otros lo criticaron y vimos como algunos intentaron incluso matarle a causa de su pasado. Estamos ya hoy en el capítulo 10 y comienza diciendo: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Y aquí comienza hablándote de este personaje y comienza hablándote de quién era este hombre, Cornelio. Y te voy a dar algunos datos. Cornelio era un oficial del ejército romano y como centurión estaba al mando de unos 100 hombres. Pertenecía a una compañía que se llamaba La Italiana, y aún más notable que su importancia en el estamento militar era su piedad. Y vemos cómo este hombre, a pesar de ser romano, ser de parte del ejército, este hombre vivía según unos principios. Y la Biblia aquí en el versículo 2 dice que era piedoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba siempre a Dios. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándolo fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. El ángel le dijo: oye, manda a buscar a Pedro. Este se hospedaba en casa de cierto Simón, un curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Cuando se marchó el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que lo asistían, a los cuales envió a Jope después de habérselo contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y presten atención lo que sucedió ahora, porque estamos hablando que viene una experiencia. Aquí Pedro, reconocido judío, reconocido como alguien que peleaba y alguien que velaba por las costumbres judías. Aquí Pedro, estamos viendo cómo dos personajes tuvieron dos revelaciones de parte del Señor de manera individual, y cómo estas revelaciones estaban conectadas. Cornelio por una parte y Pedro también antes de llegar. Mire esto, tenga presente que Cornelio era romano, estamos hablando de un gentil, estamos hablando de un no judío. Y me llama mucho la atención cómo el Señor estaba enfocado en no solo traer bendición sobre Cornelio, sino también traer transformación en la mentalidad de Pedro. Y mira acá, subió a la azotea para orar, bam, bam, bam. Mire, sintió mucha hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, tuvo como una experiencia espiritual, como una visión, podemos llamarlo. Dice acá:
vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, un pañuelo, un lienzo, una sábana. Es quizás lo más, para que usted me entienda. Vio como que descendía una gran sábana que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y quiero adelantarme para decirte que para los judíos conservadores el tema de la comida es muy importante por el mandato que recibieron de no comer ningún animal con pezuña doble, con pezuña hendida. Entonces, Pedro está a punto de ser enviado. Recuerden que ya el ángel le habló a Cornelio y ahora Pedro está a punto de tener ese encuentro con los gentiles. Un gentil romano lo está mandando a buscar. Pero era muy importante que Pedro no pudiera llegar con tapujos, no llegar allí con fortalezas en la mente, y por eso el Señor lo transformó primero. Y así mismo te digo a ti, y eso se aplica a nosotros. El Señor muchas veces estará transformando cosas en nuestra mente, en nuestra vida, preparándonos para aquellos que necesitan ser bendecidos por nosotros. Y tú dices, bueno, pastor, pero Candela, sí, serás transformado no solo para bendición de ti mismo, sino también para que puedas ser de bendición a aquellos con los que el Señor te va a conectar. Así que no solo puedes pensar en ti mismo, sino que también debes ya entender que eres una bendición para alguien más que el Señor va a transformar. Él tuvo esta visión, vio presten atención, todos los cuadrúpedos terrestres de 4 patas. Un animal cuadrúpedo es un animal de 4 patas. Dice todos los terrestres, todos los reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz diciendo, levántate, Pedro, mata y come. Y mire la actitud de Pedro, le dice. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o impura he comido jamás. Y hay veces que estamos tú y yo queriendo ser más puros que Dios. Y el Señor le está diciendo, mata y come, levántate y come. Él dijo, no, ¿cómo yo voy a comer algo así? Y es importante que entendamos esto. Si usted decide no comer algún tipo de alimentos, usted tiene que saber que es su propia decisión y que usted lo hace con el fin de honrar a Dios. Y esto siempre lo trato de repetir. Y es que lo que el Señor te mande a hacer a ti, no puedes asumirlo como una doctrina. No puedes criticar a aquellos que quizás sí lo hacen. Y aquí pienso que eso no solo se aplica para los alimentos, sino en todo en general. Amén. Hay experiencias personales que el Señor te va a decir, no, tú no comas esto, o tú no hagas esto, tú no hagas lo otro. Pero eso no significa que la persona que sí lo haga esté mal. Amén. Entonces Pedro dijo, no, Señor, no voy a comer, nunca he comido algo impuro o algo común. Y volvió la voz a él por segunda vez y le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Aquí le está diciendo, borra ese pensamiento de que hay algo impuro, borra ese pensamiento de que hay alguien que es más digno que otros. Y esto también hace referencia al hecho de que Pedro quizás todavía pensaba que eran superiores los judíos que los gentiles. Quizás creía que eran mejores. Y lamentablemente hay mucha gente hoy equivocada que piensa que si son judíos son mejores que el resto o estarán de alguna manera más cerca a Dios. Pero lamentablemente no tiene nada que ver la plata, la cuenta con el billete, como decimos en buen cubano. No por ser judío estás más cerca de Dios. No por practicar lo que los judíos practican eres más santo o más perfecto. Eso es un disparate. Amén. Y bíblicamente aquí podemos ver cómo el Señor le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común, no lo llames impuro, no lo llames tú indigno. Amén. Esto es muy importante que usted entienda que esto no solo habla de la comida, sino que el verdadero sentido de la visión podemos llegar a pensar que de que el Señor se estaba adelantando, pues estaba a punto de abrir la puerta de la fe a los gentiles. Y como judíos, Pedro siempre había contemplado a los gentiles como impuros, extranjeros, extraños, lejanos e impíos. Mire cuántas cosas.
Pero ahora Dios iba a hacer algo nuevo. Los gentiles, que estaban representados en este caso por los animales y las aves impuras, iban a recibir el Espíritu Santo lo mismo que los judíos, los animales puros y las aves puras. Las distintas naciones, las distinciones nacionales y religiosas iban a quedar disueltas y todos los verdaderos creyentes en el Señor quedarían al mismo nivel en la comunidad cristiana. Ojo, no podemos pensar que somos mejores, no podemos pensar que solo a nosotros el Señor nos escogió. Bien, sigue diciendo versículo 16, esto ocurrió 3 veces. Es importante que prestemos atención porque esta es una de las cosas más importantes que sucede en este capítulo. Dice, ocurrió 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí por lo que significaría la visión que había visto, los hombres que habían sido enviados por Cornelio, habiendo preguntado por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Llamaron y preguntaron si allí se hospedaba un tal Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu Santo. Fíjese, aquí el Espíritu Santo le confirma, le dijo, 3 hombres te buscan. Levántate pues, desciende y no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa de vuestra venida? Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. ¿Cómo? Sí, para escuchar las palabras de Pedro. Y aquí quiero también quizás romper otra vaca sagrada. Somos portadores de la palabra de Dios. Somos portadores del mensaje de Dios y necesitamos entender eso. Necesitamos entender que donde sea que nosotros vayamos, hay un mensaje que es más fuerte que lo que nosotros decimos y pensamos. Hay un mensaje que va más allá de nuestra educación, de nuestra cultura, y es el mensaje de la cruz. Le dijeron, queremos oír tus palabras, y tenemos que entender que nuestras palabras tienen que ser unas con Cristo, ya de modo que no sea no lo que Dios dice, no lo que dice la Biblia, sino que lo que dice la Biblia, lo que Dios dice, sea tu palabra, tu vida, tu día a día. Amén. Entonces, haciéndolos entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y lo acompañaron algunos de los hermanos de Jope, de ese lugar. Al otro día entraron en Cesarea. Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirlo y postrándose a sus pies lo adoró. Ojo, Cornelio, varón justo, temeroso de Dios, pero sin revelación alguna. Cornelio solo temía a Dios quizás por lo que había escuchado, quizás por lo que le habían testificado, pero Cornelio no sabía distinguir que la gloria es de Dios y vio a este hombre que fue usado, Pedro usado, 3.000, 5.000 se convirtieron, una predicación, un hombre que luego caminaba y su sombra, él se mareó. Cornelio, quizás por la tradición romana, quizás por toda la cultura romana, está habituado a lidiar con dioses con forma de hombre. Pero aquí pasa algo muy interesante, que él se postra a adorar a Pedro. Un hombre que teme a Dios estaba adorando al hombre. Cuando Pedro entró, ya te lo leí, pero Pedro lo levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy un hombre. Hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Ojo, Pedro en ningún momento le dijo, oh sí, wow, tremendo, aleluya, soy tan poderoso que haces bien en adorarme. Pedro le dijo, hey, la gloria no es mía. La gloria no es para mí, la gloria es para el Señor. Párate, levántate. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que tener mucho cuidado de cómo recibimos los halagos y cómo permitimos que algunas personas nos afirmen. No estoy invitándote a que te vuelvas un religioso dramático. No,
Cuando alguien te diga gracias, tú lo que debes decir es, por nada, gloria a Dios, bendiciones. Cuando alguien te diga qué bien lo hiciste, tú puedes decir, wow, gracias, Dios es bueno. Reconocer en tu corazón y con tu vida que fue Dios quien te dio el don. Amén. Y no quedarte en silencio y decir, uff, maravilloso. Eso es algo que desagrada al Señor. Tenemos que saber cuándo, cómo manejar los halagos, porque eso es parte de la madurez también. Amén. Cómo manejar eso. Oye, qué bien lo hiciste. Gracias. Gloria a Dios. Estoy contento. Yo también estoy contento. Yo mismo me impresiono de cómo el Señor se manifiesta. Amén. No, no me des las gracias a mí. No, no hay necesidad de hacer eso. Usted necesita en su corazón estar claro que la gloria es para el Señor. Versículo 26, pero Pedro lo levantó, te lo acabo de leer, versículo 27, hablando con él también, versículo 28, y les dijo, miren la introducción de Pedro, vosotros sabéis cuán abominable es para un judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a nadie llame común e impuro. Recuerden la visión que Pedro tuvo en el momento en que tuvo hambre, justo antes que llegaran estos hombres. Pedro lo entendió y dijo, wow, el Señor me está llamando a cambiar algo. Y la pregunta es, ¿por qué si el Señor nos llama a cambiar algo, nosotros muchas veces nos resistimos y decimos, no, espérate, ahora no, dale suave, no es tan así, ay, no entiendo, me duele, uff. Pedro recibió la visión y automáticamente la aplicó y les dijo como un testimonio, ustedes saben que para mí como judío es algo impuro, es algo malo que yo me siente con ustedes, pero entre paréntesis es una manera de Pedro decir, a mí no me interesa lo que a los hombres o lo que a las tradiciones le parece correcto, a mí me interesa hacer lo que Dios dice que es correcto. No es lo mismo vivir según las tradiciones que vivir según Dios. Y Pedro en ese momento murió a sus tradiciones. Dijo, no, ustedes saben que esto es una cosa inmunda para mi cultura, para mis tradiciones, para mi comunidad judía. Esto es algo inmundo, pero a mí el Señor se me apareció y el Señor me habló. Y por eso hago lo que tengo que hacer. Así que, ojo, Pedro fue por encima de lo humano para glorificar a Cristo. Y así tenemos también que ser nosotros. Dice, juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí Dios me ha mostrado que a nadie llame como un impuro. Ahí se borraron. A través de esa visión se borraron las limitantes, las separaciones entre naciones, entre costumbres. Se borraron ahí. Por eso, al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Él dijo, Señor me habló, pero bueno, ¿y ahora ustedes para qué me hacen? ¿Por qué estoy aquí? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Ojo, llamo tu atención de que Cornelio estaba en ayunas y en medio de ese tiempo de ayuno se manifestó el ángel. ¿Ok? Pero Cornelio no lo estaba haciendo para que el ángel viniera. Cornelio lo estaba haciendo quizás como parte de su día a día, como parte de sus ejercicios espirituales. ¿Y qué pasa? Cuando usted ayuna y usted hace ejercicios espirituales, usted y yo, nosotros, nos ponemos más sensibles al mundo espiritual. Y esto es un tema que es demasiado amplio para quizás tratarlo ahora. Pero la iglesia necesita parar de ayunar para manipular a Dios. Yo ayuno, Dios me tiene que usar. No, nosotros ayunamos para hacer morir lo terrenal, para acercarnos nosotros cada vez más a Dios, para nosotros morir a nuestra carne y que nuestros sentidos espirituales estén aguzados, estén afinados, estén bien calibrados para recibir lo que Dios dice, no para que Dios me use, no para que Dios se mueva a mi favor. Mire qué diferente, él estaba ayunando y en medio de eso se apareció el ángel y le dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. O sea, tu oración subió al Señor y tus acciones han sido recordadas delante del Señor. La Biblia dice en 1 Corintios, capítulo 15, no recuerdo ahora mismo el versículo, creo que es el 51 o el 58, dice
Segunda a los Corintios dice que ninguna obra en el Señor es en vano, pero las obras no nos salvan. Ahora, hay que establecer un equilibrio entre tener fe y tener obras, porque las obras son el testimonio externo de nuestra fe, que la fe no se ve. La gente cuando nos mira no dice, ay, ¿qué fe tiene? Si estamos así congelados. No, nuestras acciones hacen que los que nos rodean digan, wow, qué fe tiene, wow, qué tremendo. ¿Ok? Por eso es importante que entendamos que las obras son parte de nuestra vida, pero no nos llevan a la salvación. Pero necesitamos tener obras, porque nuestras obras son un testimonio externo. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual se hospeda en casa de Simón, un curtidor junto al mar. Cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Si usted lo mira de esta manera, este capítulo casi se trata más de derrumbar los argumentos de Pedro que de hacer algo con Cornelio y su familia. Eran hombres justos, eran hombres piadosos, que hacían limosnas, que hacían acciones, pero faltaba algo en la vida de Cornelio, su familia y sus allegados más íntimos, que los recibieron con esta visita. Y a la vez a Pedro le faltaba esto, saber que el evangelio se estaba abriendo en ese momento a todas las naciones y a todos nosotros. Y bendito sea el Señor que nos dio acceso también a algo tan precioso como es el evangelio. Sino que toda nación se agrada, en toda nación se agrada del que lo teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Y vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús, a quien mataron colgándolo en un madero, hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. A este levantó Dios al tercer día e hizo que apareciera, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicáramos al pueblo y testificáramos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él crean recibirán perdón de pecados por su nombre. Pausa. Aquí claramente Pedro les evangelizó. ¿Qué hizo Pedro? Les evangelizó, les dijo, Jesús es el Hijo de Dios. Jesús murió por todos nosotros. Y si nos acercamos a Él, tenemos acceso a su bendición. Me impresiona. Recuerden que esto comienza diciendo que Cornelio era un hombre piadoso que practicaba la justicia y que hacía limosna. O sea, Cornelio tenía las acciones, pero ¿qué le faltaba? Le faltaba convertirse al Señor. Así que por eso vemos mucha gente que quizás en el mundo sin Dios hacen buenas acciones, pero eso no garantiza su salvación porque no es a través de las obras. Las obras son el testimonio externo de la conversión. Por eso Pedro vino y les evangelizó. Fíjese, lo que Pedro acaba de decir es el evangelio. Cristo resucitado. Cristo fue colgado por nosotros, pero resucitó. Entonces, mira lo que pasó. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¡Wow! Las acciones no nos salvan. Ellos tenían las obras, tenían las acciones, pero no tenían el Evangelio. Si no, el Señor no hubiese enviado a Pedro, porque Pedro lo que hizo fue evangelizarles. Le dijo, Jesús es esto, Jesús murió, fue colgado, resucitó y a través de él somos salvos. Y dice que mientras escuchaban, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Vino el Espíritu Santo y cayó sobre ellos. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, o sea, quizás podemos inferir que eran judíos también exclusivos que venían con Pedro, se quedaron atónitos, se quedaron
¿cómo es posible este suceso? De que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que glorificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedara por algunos días. Y qué impresionante historia de ver cómo el Señor le habla a Pedro, rompe esta fortaleza en Pedro, porque sí, Pedro tenía este pensamiento, y no lo digo a una manera de crítica hacia el apóstol Pedro, sino como una reflexión sobre que quizás él pensaba que solamente los judíos, y él se impresiona, él y los que estaban con él dijeron: wow, el Señor tuvo que hablarle primero a Pedro, romper esa fortaleza en Pedro, para entonces enviarle a casa de Cornelio. Todos eran gentiles. Al parecer ninguno, ni Cornelio, se asume que ni Cornelio ni sus familiares evidentemente también eran romanos, y sus allegados más íntimos seguramente, quizás algún que otro general, algún que otro coronel, algún que otro jefe de escuadra, la mayoría seguramente eran romanos también. Y mire cómo el Señor desbarató en un día toda esa fortaleza y se manifestó y dijo, Pedro dijo: el Señor no hace acepción de personas. Así que no necesitamos regresar a ser judíos, y es muy importante que usted entienda hoy, porque se levantan corrientes, que si el judaísmo, que si las prácticas, que si las fiestas hebreas. Nosotros no necesitamos regresar a esas costumbres para estar cerca de Dios o para decir que el Señor nos ama. Pienso que es algo frustrante, y pienso que las personas que hacen estas cosas tienen una frustración terrible y no le ha sido revelado el evangelio del reino, donde la misericordia de Dios se manifestó para todos. Diga, para todos nosotros. Amén. Así que qué impresionante es esta historia bíblica. Hasta aquí llega el capítulo 10 del libro de Hechos de los Apóstoles, un libro muy interesante por la visión de Pedro, muy interesante por cómo el Señor se derramó por primera vez, según vemos en este libro, se derrama el Espíritu Santo sobre aquellos que no eran judíos. Qué impresionante lo que el Señor está haciendo. Así que nosotros somos parte de esa buena noticia, somos parte de poder recibir ese inmenso privilegio que es el evangelio del reino, la buena noticia, algo que era exclusivo para un pueblo, luego el Señor lo abrió para todos nosotros.